día como hoy nació el compositor de esta pieza que se volvió famosísima. Claro que él nació en 1685. Fíjense el tiempo que tiene esta composición y sigue sonando vibrante, actual. Hermosísima. Sí. Y es solo parte del gran oratorio El Mesías. Bueno, pero completita no, está difícil. Sí, no, dura como 1 hora y fracción. Sí. Pero además esta parte la hemos escuchado, yo creo que el 80% de la humanidad, ¿no? En alguna forma. Sí, tiene un nombre difícil de pronunciar para nosotros porque él era prusiano, ¿no? Sí. Händel. Händel. Fíjate que es curioso porque él alcanza la fama porque él se muda a Inglaterra, aprende inglés, entra a la corte, se vuelve el músico de la corte, el favorito de los reyes de Inglaterra, y su música es parte ahora del patrimonio inglés. O sea, esa música que se oye que es la Sinfonía del Agua, o la música del agua, que es la que tocan siempre que un documental entra, digamos, en parques de aquella época, ¿no? En jardines reales y todo eso. Y es impresionante, pero es parte de la cultura inglesa. Y para los ingleses, Händel es británico, tan británico como el fish and chips. Entonces, quiere decir que se los robaron. Sí, nunca volvió a Alemania. No los trataban bien en Alemania, No. porque eran pequeños principados. Y a veces tenían dinero para apoyarlos y a veces no. Bach se las vio muy mal, con muchos problemas. Tenían que trabajar para poder seguir su carrera como músico. Pues, De hecho, la letra de El Mesías, de todo el oratorio, está en inglés. Claro. y ya la hizo estando allá. Fue cuando brilló, como dice Mario. Allá hubo oportunidad de dedicarse a eso, a lo suyo. Pero fíjense que no les quería hablar de eso, porque se me hace que hoy hay un personaje más importante en las efemérides de un día como hoy, 23 de febrero de 1882, en Brandenburgo, nació una persona que se volvió muy importante para nosotros. Fíjense, nació en Alemania, pero creo que es uno de los personajes que más importan en México, uno de los importantes, de los destacados. Traven. Bruno. No, no es Bruno. No, Su no es nombre no es Bruno. Bruno. No. Eso siempre ha sido un error. Traven Torsman. Torsman. Y alguno de sus biógrafos señala que fue algo que se les ocurrió, pero no es Bruno. No, no es Bruno. Él sí tenía nombre con B. Su nombre era un nombre alemán. Bruns. Ahorita me acuerdo, o a ver si aquí viene. Nació en 1882, Brandenburgo, en Alemania. Ahí asiste a la escuela elemental. Luego continúa su formación profesional como aprendiz de montador mecánico. Se cambia de domicilio porque hace su servicio militar. Fue gerente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Metal. En 1907 fue actor de diversos teatros de provincia y ambulante. En 1915 fue escritor independiente y editor. Entre 1917 y el 23 trabajó con el seudónimo de Red Marut. Siendo anarquista, publicó entre 17 y 19 en Múnich una revista dedicada a su difusión, El Ladrillero. En 1919
habría supuestamente participado en la República Soviética de Baviera. Fue uno de los líderes intelectuales de esa República Bávara de los consejos de obreros, soldados y campesinos, creada poco después de terminada la Primera Guerra Mundial. Fue funcionario, luego huyó de Alemania, estuvo en Inglaterra en 1923, pero después llegó a Tampico, a México, y encantado por la Revolución Mexicana, se quedó aquí en México, donde empezó a tomar nota de nuestras costumbres, de nuestros usos y costumbres, vamos a decirlo claro. El escritor estadounidense dice que Traven, autor de más de 12 novelas, la mayoría inspiradas en el post-revolucionario en México, es que siempre fue muy celoso de su identidad. Se casó en México con una mexicana que fruta vendía, pero aún así, cuando estaba aquí, no le gustaba que supieran quién era, y hasta se acuerdan que su traductora decían que ella había escrito los textos. Elena López Mateos. Ajá. Esperanza. Esperanza. Perdón. Esperanza. Confundí con Paz. Esperanza López, que era la hermana del expresidente. Sí. Ella lo conoció en una reunión, parece que de intelectuales de aquella época, y lo tradujo. Y por eso decían que ella era la escritora. Pero no, él ocultaba celosamente su identidad toda su vida. Hasta después se investigó quién era. Que llegó a tener 16 seudónimos. ¿Ah, sí? Sí, es de locura el número de seudónimos que tenía. Y ese nombre adicional que tiene la B es está aquí metido entre todos estos. Hay un Bruno, pero no es Bruno Torsman. No, Bruno lo des... Marhut, Berik Traven Torsman. No era Bergham. Aquí lo encontró Adela, el que se supone que es el más cercano. Se supone que con el nombre con el que nació fue Bergham Traven Torsman. Que sí. Bueno, tiene muchas obras escritas. Ahorita les ponemos un pedacito de una que es muy interesante, Liliana. No, pero una de las que más se ha sonado y que incluso se hizo película es El Tesoro de la Sierra Madre. Bueno, queda de todos modos. Espota fue el que investigó la identidad de este hombre y se supone que encontró un pasaporte con su identidad. Lo curioso es que el hombre al que pertenecía ese pasaporte, después de que se presentó, desapareció otra vez. Pero ya después se supo. Murió en su casa en la calle de Río Mississippi, aquí en la Ciudad de México, el 26 de marzo de 1969. Amó a la selva lacandona, sus cenizas fueron esparcidas a petición suya. Ahí. Bueno, muchas novelas, Mario. Ningún otro escritor extranjero se incorporó tan plenamente a la literatura mexicana. Es totalmente indistinguible el ambiente, la atmósfera de sus cuentos, la psicología de sus personajes, todo es perfectamente consistente con la visión de los literatos mexicanos del momento, ¿no? Muchas de las mejores obras de la cinematografía mexicana se basan en la literatura de Traven. Pues mira, aquí hay un pedacito de una de ellas. Luisa. Luisa. ¿Hablabas? Tráeme un jarro de café.
No soy tu criada. Lorito, jamás te he pedido un favor, ¿no es cierto? Al contrario, siempre te complací. Te acepté cuando nadie te quería por tu cochina lengua. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque esperaba que bajo toda esa maldad se encubriera un pajarito decente. Y todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un jarro de café, Lorito? ¿Con que no me lo traes? Ahora tú, Tigrillo. ¿Te acuerdas cómo fue que llegaste aquí? ¿No? Pues yo sí. Y muy bien. Por tu condición ruin, todos te lanzaron a la calle. Mario. Sí, este trozo es uno de los que revelan lo que era el machismo mexicano, pues que él interpreta como una realidad que había, es inmanente al México de aquella época, ¿no? Pero creo que lo más brillante fue el aporte que implica Macario, tanto a nuestra literatura como a la cinematografía. Aunque hubo películas magníficas basadas en su obra, ¿no? Pero la que sin duda destaca es Macario. Y Macario, curiosamente, es una anécdota preexistente. Él la toma sobre todo de los cuentos de Grimm, del ahijado de la muerte, en donde ocurre lo mismo, precisamente, solo que él lo logra ambientar al agromexicano, a la familia de un indígena mexicano, y les da características a los entes de ultratumba con los que se encuentra Macario, que les da una característica totalmente mexicana. Entonces el diablo, Dios y la muerte son mexicanos, y en la película pues todavía con más ganas, ¿no? Lucena como la muerte es un papel inmejorable, que él no tiene otro mejor. Enrique Lucena. Liliana. Y fíjate que del segmento que escuchamos ahorita de María Félix y Pedro Armendáriz, pues también eso había sido inspirado en una parte de La fierecilla domada de Shakespeare. Pero ahí también están los orígenes de esa parte. Y en cuanto a otras obras que se utilizaron para pasarlas al cine de Traven, está La rebelión de los colgados, porque también se enfocaba mucho en esas historias de los grupos insurrectos, todos esos grupos oprimidos que en algún momento tenían ese levantamiento, y es como en los que él se concentró muchísimo. La Rosa Blanca también, y bueno, en especial esos. Y Canasta de Cuentos Mexicanos. Impactante. Sí. Y es Lucena, no Lucena. Lucena. Lucero, no Lucena. Enrique Lucero. Enrique Lucero. Sí, pues lo que escuchamos es uno de los cuentos de Canasta de Cuentos Mexicanos, que así se llama, creo, la película, ¿no? Sí, es que esas dos que mencionas, Liliana, salieron descafeinadas. La Rosa Blanca y La rebelión de los colgados están sin cafeína, porque si ves la que habías mencionado primero, el de la Sierra Madre, el tesoro de la Sierra Madre, esta Canasta de Cuentos o Macario, leídas o filmadas, y como dice Mario, nos quedaron perfectas no importa que hayan sido, que no eran historias originales, los personajes que están ahí mexicanos están definidos perfectamente. De hecho, yo me atrevería a decir que mejor vean Macario. Claro. Sí. Pero es que mira... Y en cambio, por ejemplo, como bien dices,
La rebelión de los colgados, yo me acuerdo, fue uno de mis libros favoritos durante mucho tiempo de chavo, de 13, 14 años. Y La Rosa Blanca es sobre la industria petrolera. Y como dices, la película descafeinada, dado el tema tan importante, y también ese sí vale la pena leerlo de su autor. Ujú. Pero Macario yo creo que fue tan bien lograda en su llevada al cine, digamos, que la podrías ver, es decir, ya no tienes que leer la novela porque creo que la película sobrepasa en muchos sentidos a la novela. Y también me pasó con El Tesoro, ¿eh? Tú la lees y claro, bien, pero la ves el niño que vende lotería, los escenarios, pues, él cuando se rasura, que consigue unos dineros, y lo vas viendo cómo se va transformando. Bogart en esa película es sensacional. Cómo se empieza a volver chiflágoras. Y fíjate que a esta la dirige John Huston, que también se asimiló a la cultura nacional. Él lo podía haber dirigido también cualquier otro director mexicano, pero él entendía bien lo mexicano, no le metía detallitos folclóricos a lo mexicano, ni sombreritos de bolitas, ni castañuelas, ni nada de eso, ¿no?